Buenas tardes. Continuamos con el encuentro de investigación 2021 y tenemos hoy día una nueva mesa organizada por el Departamento de Humanidades que está titulada Ricardo Palma, Independencia e Identidad. Tenemos tres ponentes en esta mesa el día de hoy, los doctores Eduardo Huarac, Rafael Sánchez Concha y Osvaldo Holguín. Vamos a empezar con la primera presentación de la ponencia del doctor Eduardo Huarac, titulada Aportes de Ricardo Palma a la identidad nacional. El doctor Eduardo Huarac es profesor en la Universidad Católica, en el Departamento de Humanidades, doctor en literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en comunicaciones por la Universidad Internacional de Andalucía. Entre sus publicaciones destacan Estructuras y estrategias narrativas en las tradiciones de Ricardo Palma, Mitos de origen y pensamiento mítico en la narrativa latinoamericana. Recientemente, Axiara Editions le ha publicado la novela peruana y la violencia de los 80. Como narrador, su novela, La Barca, mereció comentarios favorables de la crítica, luego publicó La Montaña Sagrada y El increíble salto en la Estación del Cielo. Ha sido profesor investigador en México, en Italia y en Alemania. Dejamos con usted al profesor Eduardo Huarac. Bien. Adelante, Eduardo. Gracias. Respecto a este tema de los aportes de Ricardo Palma a la identidad nacional, hacemos una brevísima explicación de lo que es, en primer lugar, la idea de identidad nacional, cómo se maneja en el caso de Ricardo Palma. Bueno, a pesar de esos ideales, de los ideales de libertad e independencia, la fundación de la República no significó ciertamente la formación de una nación en la que se reconociera la multiculturalidad. En ese mismo espacio que recibió el nombre de Perú republicano, convivían los criollos, descendientes de españoles, castellano hablantes, la población andina, heredera del lejano incanato y hablante del idioma quechua, la población aymara, los afrodescendientes instalados en Lima y la costa sur, y podemos agregar toda la población de la Amazonía. En ese contexto, el grupo hegemónico que controlaría el poder estaba conformado por representantes de instituciones, los criollos y los notables. La población andina estaba en situación marginal frente al poder, salvo casos excepcionales. Luego de declarada la independencia, la República, como la afirmó hace décadas José Carlos Mariátegui, siguió enlazada a la tradición española. Orientó su ingenio y creatividad a los relatos o poemas costumbristas con cierto sentido de humor. Pero en todos los casos estábamos ante una producción literaria epidérmica, superficial, que solo aspiraba al reconocimiento y el aplauso momentáneo. Esto lo afirma no solamente Mariátegui, sino también José de la Ribagüero. Palma entiende, y ese es su mérito, que había que replantear la mirada ante la historia y ante el relato mismo. Para este escritor no se trataba de hacer la historia de la República considerando solo los hechos posteriores a la independencia. Para Palma no se podía desconocer la historia del virreinato, los hechos de la conquista. Mucho de la herencia peruana provenía de esos conquistadores, gobernadores, religiosos y notables. Pero su alegato no promovía la historia oficial, fría y objetiva. Lo que a él le interesaba era la historia no oficial, aquella que se difunde en el imaginario popular. A través del relato breve y abordando múltiples personajes y episodios anecdóticos, lo que Palma construye es un mosaico de múltiples aristas y en el que resalta su gusto por contar. Quizá, más que una apuesta ideológica o pedagógica, lo que subyace en Palma es el gusto por contar, ese gusto por relatar que años antes había capturado el interés y la afición de otro ilustre personaje en nuestra historia, el Inca Garcilaso de la Vega. Ambos se alejan de las normas establecidas, del parámetro de cada disciplina. Garcilaso deja a un lado la crónica rígida para incursionar en el relato literario a través, por ejemplo, de la historia de Pedro Serrano, el náufrago, que sobrevivió para contar su historia. Palma deja a un lado la historia y crea un formato que tiene rasgos del costumbrismo, del formato leyenda, pero que termina siendo distinto a ellos. La mirada de Palma hacia los relatos, refranes, dichos y decires se aparta de los episodios de inestabilidad política que vivió la República hasta casi mediados del siglo XIX.
No le atraía el aplauso fácil. Sin embargo, hay que decir también que su mayor dedicación, y quizás la más célebres, se centran en personajes y episodios del virreinato, como Francisco de Carvajal o el conflicto entre almagristas y pizarristas. Son muy contadas las tradiciones que se refieren al incanato, la población andina que trabajaba en la explotación minera o padecía situaciones de marginalidad en el trabajo de la tierra o hacienda de los notables. Isabel Tozán menciona que, abro la cita, abro comillas, si bien las tradiciones enraizan la lucha por la independencia en el siglo XVIII, con el reconocimiento de la figura de Túpac Amaru, es un homenaje muy tibio el que brinda Palma al cacique de Tinta. El mismo desinterés se manifiesta para con las figuras de Pumacahua y Aguilar, mientras que son valorados Murillo, Antezana y el Conde de la Vega. En el universo palmista, los criollos patriotas son los verdaderos precursores de la independencia. Cierro comillas, cita es de Isabel Tozán. Palma dio preferencia a los criollos incluso en sus retos de honor y hasta hechos intrascendentes. En contraposición, los relatos sobre la población indígena no ahondan en la cosmovisión de ese grupo cultural. Se tuvo que esperar algunas décadas para que José María Arguedas ahondara en una cosmovisión que aún mantenía su religiosidad ancestral, o que Gregorio Martínez en Canto de Sirena explore el modo de pensar y expresarse de la población afrodescendiente de localidades como Acarí o Coyungo. Y podemos agregar los esfuerzos de Roger Rumril y César Calvo en ese afán de entender el mundo mágico de los nativos de la Amazonía peruana. Así pues, al hablar de identidad cultural, 200 años después del nacimiento de la República, lo que podemos afirmar es que el país ha sido muy reacio a reconocer y valorar la identidad de los grupos culturales y raciales que la conforman. El Perú no es solo la población criolla que, además, por décadas ha ejercido el control del poder y sus instituciones fundamentales, y no se trata solo de concebir una noción en la que generosamente pensamos una nación a la que debe concurrir los grupos raciales y culturales que la integran. La nación, luego de reconocer esa pluralidad, debe promover la participación en el poder de todos los grupos culturales y raciales que la integran. No caben actos y decisiones marginales, y menos que ellos se exprese en la literatura. Ciertas posturas ideológicas o racistas, como las que expresó alguna vez Ricardo Palma en una carta dirigida a Piérola, no podrían tener cabida en la presente república, digamos, multicultural. En la carta, abro comillas, dice: en mi concepto, la causa principal del gran desastre del 13 está en que la mayoría del Perú la forman una raza abyecta y degradada, que usted quiso dignificar y ennoblecer. El indio no tiene el sentimiento de la patria, es enemigo nato del blanco y del hombre de la costa, y señor por señor tanto le da ser chileno como turco. Por otra parte, los antecedentes históricos nos dicen con sobrada elocuencia que el indio es orgánicamente cobarde. Esta es una carta que le dirige a Nicolás de Piérola en 1881, que aparece en una cita del libro de Isabel Tozán. Más allá de ciertas preferencias y discriminaciones, Palma destaca por su contribución a una literatura innovadora, que acorde con la visión de los románticos rescate los relatos de la oralidad, las frases y decires de la cultura popular. Hasta podríamos decir que hay dos fuentes de las que se vale Palma. Una son las historias que refieren los cronistas, que refieren hechos y personajes de los tiempos del virreinato, y otra son las historias que están en la memoria popular y que han sobrevivido en los refranes o los decires de la colectividad. En algunos casos menciona las crónicas en las que se encontró el episodio narrado. En otros los ignora, pero en un estudio anterior que publicamos, que yo publiqué personalmente, hacemos referencia que muchas de las tradiciones han sido sacadas de los comentarios reales, pero sin dar la referencia necesariamente. Como para que se sepa la dependencia de Palma con el Inca Garcilaso, menciono, por ejemplo, la conocida tradición Carta Canta, que es referida en el tomo 1, libro 4, capítulo 29, ¿no?, de Garcilaso. Como para que se sepa la dependencia del relato como suceso y aún el incidente, bástenos referir una cita. No vamos acertados, conviene que emparejemos las cargas, porque si vos lleváis 4 y yo 5, sospecharán que nos hemos comido el que falta. Dijo el compañero: muy bien decís, y así por encubrir un delito hicieron otro mayor, que se
comieron otro. Esto es la cita de Garcilaso. Los conocedores de la obra de Palma pueden hacer rápida comparación y, a no dudar, aceptarán la similitud. Sin embargo, más allá de haber utilizado la fuente no mencionada, hay que reconocer que la historia no nos llega en ese lenguaje castizo, ¿no?, propio de los parámetros de la cultura renacentista, que es lo que empleó el Inca Garcilaso. Y es que en 1563 a 1863, época en la que escribe Palma, median 300 siglos de castellano, y especialmente del castellano hablado, que es el que a Palma le interesa recrear. Apreciemos pues los propósitos de Palma, que están referidos en una carta que le dirige a Pastor Obligado y que cita José Miguel Oviedo en Genio y Figura de Ricardo Palma. Abro la cita. Allá, en los remotos días de mi juventud, a más de un tercio de siglo, ocurrióme pensar que era hasta obra de patriotismo popularizar los recuerdos del pasado, y que tal fruto no podía obtenerse empleando el estilo severo del historiador, estilo que hace bostezar a los indoctos. Resultado de mis lucubraciones sobre la mejor manera de popularizar los sucesos históricos fue la convicción íntima de que, más que el hecho mismo, debía el escritor dar importancia a la forma, ¿no? No solamente referir el acontecimiento, sino el pensar mucho el cómo contar un acontecimiento. Y ese es el trabajo destacable de Ricardo Palma. Entonces, las tradiciones son el resultado de esa mixtura que se llama leyenda, costumbrismo, romance, novela histórica, pero es necesario precisar. Al respecto, Oviedo dice, abro la cita, sin negar que esos elementos están en la tradición y son importantes, lo definitorio del género y el gran aporte literario de su autor no está en los ingredientes o materiales que usa, sino en el tono y el modo casual con que los trabaja. A eso nos referimos cuando hablamos del cómo contar. Hay que señalar también que esos aires de nacionalismo era una tendencia que asumieron los románticos. Se volcaron a las historias populares como una forma de reafirmación de lo propio de esas repúblicas modernas. Pero más que ofrecer una historia recogida en las crónicas o libros apolillados, como él decía, los relatos de Palma tienen el tono del hablar popular y el humor o sarcasmo de esa cultura criolla al que se adscribe el narrador. Cada una de las tradiciones son un todo compacto en el que no se deja nada al aire. Palma cuida el tono y el desenlace en cada episodio, de modo que parece arrancado de la historia, pero que a la vez vuelve a ella con el agregado y el matiz indiscutible de su autor. Abro la cita de Oviedo, dice: gran parte del placer que ellas brindan consiste en que podemos escucharlas mientras las leemos, ¿no? Porque es como si nos hablara, ¿no? Oír a través de ellas el tratamiento mundano y el diverso modo de hablar de las gentes. Hay una circunstancial coincidencia que debemos precisar. Los pueblos nacidos a la República, la población mayoritaria se expresaba y acogía con mayor rapidez los relatos breves. Es lo propio de los pueblos que dan espacio a la cultura oral. En ciudades donde predomina la urbe, como las naciones europeas del siglo XIX, lo que predominan son las novelas. Entonces, en ese ámbito, el gusto de Palma por los relatos breves encajó precisamente con lo que gustaba y apreciaba la sociedad, la cultura popular de la que procedía y en la que luego enraizaba. Seguidamente, vamos a analizar algunas tradiciones. Aquí tengo, el caso es que Francisco de Carvajal, me estoy refiriendo a una de ellas, hombre de confianza de Gonzalo, me voy a referir concretamente a una frase que aparece en una de las tradiciones de Palma, frase muy popular, muy conocida, creo que hasta ahora: comida acabada y amistad terminada, ¿no? Y entonces se refiere a un hombre de confianza, Gonzalo Pizarro, o Francisco de Carvajal, manda habían apresado a un personaje de confianza de Francisco de Carvajal, muy amigo de él, y entonces él dice: corra, abro la cita, corra vuestra merced y deje libre en la ciudad al capitán Hurtado, que es muy mi amigo, y juntos militamos en Flandes y en Italia, y no es Francisco de Carvajal el alma de chopo que se consiente en el sonrojo de hombre que tanto vale. Voto va por los gregüescos del condestable. Es lo que aparece en las tradiciones, ¿no? Entonces liberan a Hurtado. El caso es que libre Hurtado se encontró con Francisco de Carvajal en el banquete que ofrecieron al digno visitante, y ambos recordaron los tiempos de la juventud y las batallas en las que dieron pelea. Al final,
Carvajal le hizo saber que él hizo lo posible para que le saquen de la prisión y que como buen amigo había cumplido con él, pero inmediatamente, para sorpresa de los asistentes, le sugirió que se confiese. Abro la cita: como cristiano que es y capellán tiene al lado y capellán tiene al lado que yo en su servicio no puedo hacer, ya más que mandarle dar garrote. Y Carvajal abandonó la sala murmurando: cumplí hasta el fin con el amigo, que buey viejo hace surco derecho, comida acabada, amistad terminada. Cierro la cita. Por cierto, el refrán se deriva de ese gesto cruel de Carvajal, que en su lógica ya había cumplido con el amigo, pero a la vez le condenaba por ser parte de los que se rebelaron contra Gonzalo Pizarro. Y es que ese refrán se fue repitiendo no solo por ese incidente, se aplicó después en diferentes momentos en que se presentan discusiones entre amigos o familiares que han asistido a una cena o banquete. Entablada la enemistad, luego de la comilona, encaja el famoso refrán: comida acabada, amistad terminada. Hay otro refrán que también se suele utilizar cuando los aldeanos quieren referir incidentes o afrentas que suelen presentarse en las vías que se alzan en torno a un centro minero. En la tradición titulada Las orejas del alcalde, Palma refiere un episodio anecdótico que supuso una afrenta y una venganza, pero al iniciar el relato, el narrador hace referencia a la ciudad y dice, abro la cita: la villa imperial de Potosí era a mediados del siglo XVI el punto a donde de preferencia fluían los aventureros. Así se explica que 5 años después de descubierto el rico mineral, excediese su población en 20.000 almas. Pueblo minero, dice el refrán, pueblo vicioso y pendenciero. Y nunca tuvo refrán más exacta verdad que tratándose de Potosí en los 2 primeros siglos de la conquista. Cierro la cita. De modo que no era ajeno a ese ambiente el que algunas autoridades recurrieran a sobornos o les exigieran un pago a los transgresores de alguna falta cometida. La imagen de una mina se asocia pues a desafíos y reyertas, y ese refrán vuelve a salir cada vez que los ciudadanos se enteran de algún incidente que alteraba o que altera la tranquilidad pública. Otro de los decires que ha derivado de una tradición de Palma y que la colectividad aún sigue utilizando, no en su texto original, pero sí en una variante que sin embargo mantiene el mismo sentido primigenio. Es interesante observar que en la tradición titulada Carta Canta se aprecia a una sociedad en la que para ciertas circunstancias hace saber que lo que tiene valor es el documento escrito y no la versión enunciada en la oralidad. El narrador hace una disquisición cuando dice: hasta mediados del siglo XVI vemos empleada por los más castizos prosadores o prosistas castellanos esta frase: rezan cartas, en la acepción de que tal o cual hecho es referido en epístolas, pero de repente las cartas no se conforman con rezar, sino que rompieron a cantar, y hoy mismo, para poner remate a una disputa, solemos echar mano al bolsillo y sacar una misiva diciendo: pues señor, carta canta, y leemos en público las verdades o mentiras que ella contiene y el campo queda para nosotros. Lo que es la gente ultracriolla no hace rezar ni cantar a las cartas y se limita a decir: papelito habla. Bueno, con el tiempo ese papelito habla se transformó ya en nuestra época siglo XX, digamos siglo XX, siglo XXI, papelito manda, ¿no? Que muchos recordarán en qué episodio de nuestra historia lo hemos escuchado. Después hay otro relato, dice, que se refiere a este episodio de los melones, ¿no? Esta historia se refería al encargo de llevar melones de una cosecha reciente, y aquí que en el camino se les ocurrió comer uno de los melones. Como no tenían testigo, creyeron que nadie podría delatarlos. Es más, uno de ellos dijo: escondamos la carta detrás de la tapia, que no viéndonos ella comer, no podrá denunciarnos. Y más adelante, queriendo ser astutos, dijo que deberían comer otro melón para que se igualen las cargas que cada uno llevaba. Cuando finalmente llegaron a su destino, le entregaron al patrón los melones y la carta que envió el mayordomo. Ni bien leyó la carta, descubrió que se habían comido 2 melones. La carta dice que 10 y ustedes han comido 2 por el camino. Ea, que les den una docena de palos a estos pícaros. El caso es que uno de los nativos dirá: ¿lo ves, hermano?
carta canta, ¿no? En el imaginario de los nativos, la palabra escrita era quien los había delatado, pero la frase se utilizará en cualquier otra circunstancia en la que se quiere demostrar una aseveración con un texto escrito, y su aplicación en los incidentes de la cotidianeidad no necesariamente supone que los usuarios conozcan la procedencia de la frase. Palma contribuye a un mejor conocimiento de nuestra historia, de los orígenes de frases que circulan en la cultura oral. Desde el punto de vista ideológico, lo que establece el refrán es que en la sociedad lo indiscutible es el mensaje escrito, dejando en la conjetura toda explicación que se realiza en la oralidad. No sé cómo ando de tiempo, todavía tengo unos minutos. Yo quiero destacar, voy a pasar a mencionar otro episodio interesante en una de las tradiciones y que se refiere a una de las tradiciones en la que se menciona la importancia que tiene la oralidad, el rescate de la oralidad para Ricardo Palma, que me parece que ese es uno de sus aportes más importantes. Por eso es que yo señalo aquí que el refrán ciertamente lo utilizan los sectores populares ante desengaños semejantes. Es frecuente que los sectores populares realicen trámites que terminan siendo infructuosos, pero se escucha también cuando algún emprendimiento termina en frustración, ¿no? Entonces, hay un contraste entre digamos, el orden institucional que le hace decir a mucha gente o que termina siendo resignada porque el sistema no está de su parte. Esto ocurrió, ¿no? En otras tradiciones en el que se menciona que había un nativo que había descubierto una mina, ¿no? Y que hay un compadre que finalmente se aprovecha de eso, ¿no? Y hace la inscripción. Entonces este personaje dice: quien nació para pobre no ha de ser rico, ¿no? Acuña esa frase, ¿no? En la tradición con días y ollas venceremos se cuenta el recurso utilizado por el general San Martín, que en ese momento estaba acantonado en Huaura y necesitaba tener información de los patriotas, por lo que, en coordinación con un indio alfarero, concibió una forma de hacer llegar su mensaje a los patriotas que estaban en Lima. Abro la cita: el dueño de la casa era un indio entrado en años de espíritu despierto y gran partidario de los insurgentes. Entendióse con él San Martín y el alfarero se comprometió a fabricar una olla con doble fondo, tan diestramente preparada que el ojo más experto no pudiera descubrir la trampa. La estrategia resultó y fue el mismo Libertador quien, al dar la orden del día, dijo aquello de con días y ollas venceremos. Y con esta tradición Palma hace una digresión al estilo del denominado parrafío histórico, para consignar que en esos tiempos las horas del día se precisaban por la aparición de los pregones que vendían sus productos. Entonces, el relato en sí, el hecho anecdótico, da pie a una reflexión que hace para insertar lo que era la vida de la cultura oral, la vida del pueblo, y cómo se organizaba el pueblo de acuerdo a al registro que llevaban por la hora. Hoy en día la hora, los minutos, nos es fácil consultar aún el teléfono, el reloj, etcétera, pero no era así en esos tiempos, ¿no? Entonces lo que rescatamos, lo que encontramos en Palma es cómo organiza, cómo comunica él la vida de la cotidianeidad en esos tiempos del siglo XIX. La lechera indicaba las 6 de la mañana, la tizanera y la chichera de Terranova daban su pregón a las 7 en punto, el bizcochero y la vendedora de leche vinagre que gritaba a la cuajadita designaban las 8, ni minuto más ni minuto menos. La vendedora de sanguito de ñanjú y choncholíes marcaba las 4, hora de canónigos. La tamalera era anuncio de las 10. A las 11 pasaba la melonera y la mulata del convento vendiendo ranfañote cocada, bocado de rey y chancaquitas de cancha y de maní y frijoles colados. A las 12 aparecía el frutero de canasta llena y proveedor de empanaditas de picadillo. La 1 era indefectiblemente señalada por el vendedor de ante con ante, la arrocera y el alfajorero. A las 2 de la tarde, la picaronera, el humitero y el de la rica causa de Trujillo atronaban con sus pregones. A las 3, el melcochero.
La turronera y el anticuchero o vendedor de bisteque en palito clamoreaban con más puntualidad que la María Angola de la catedral. A las 4 gritaban la picantera y el de la piñita de nuez. A las 5 chillaban el jazminero, el de la caramanducas y el vendedor de flores, de trapo, que gritaba jardín, jardín, muchachas, ¿no hueles? A las 6 canturreaba el raicero y el galletero. A las 7 de la noche pregonaban el caramelero, la mazamorrera y la champucera. A las 8 el heladero y el barquillero. Aún a las 9 de la noche, junto con el toque de cubrefuego, el animero o sacristán de la parroquia salía con capa colorada y farolito en mano pidiendo para las ánimas benditas del purgatorio o para la cera de nuestro amo. Este prójimo era el terror de los niños rebeldes para acostarse. Después de esa hora, era el sereno del barrio quien reemplazaba a los relojes ambulantes, cantando entre pitea y pitea, Ave María Purísima, las 10 han dado, vive el Perú y sereno. Cierro la cita. Y para concluir, digamos que mucho de esa herencia sociocultural se hace presente en las reacciones de los ciudadanos cuando se encuentran en una discusión o litigio. Casi instintivamente uno de ellos quiere hacer prevalecer la diferencia con quien ha entablado una discusión o litigio. En el presente no es raro que alguien, para amedrentar a su contrincante o hacerlo sentir que es de menos estatus social o profesional, le preguntará, ¿sabes con quién estás hablando? Por cierto, es una expresión en la que subyace el afán de disminuir al contrincante, sino que además de eso esconde en muchos casos un matiz de discriminación racial. Pues bien, algo parecido sucedió en tiempos del virreinato. En el relato Un litigio original se narra el enfrentamiento que tuvieron el marqués de Santiago, don Diego Pérez Manrique y Villagrán, y del otro don Cristóbal Mesía y Valenzuela, conde de Sierra Bella. El motivo, al doblar una de las calles de la Lima de entonces, los dos carruajes se encontraron en una esquina, listo para torcer una bocacalle. Uno de ellos tendría que ceder el paso, y cuenta el narrador que, abro la cita, los amos asomaron la cabeza por la portezuela y al reconocerse dijeron a sus esclavos, no cedas, negro, porque te mato a latigazos. Cierro la cita. A continuación, el narrador da cuenta de todos los notables que salieron de la iglesia a espectar el incidente. Se regodea el narrador dando a conocer los títulos nobiliarios, la alcurnia que estaba detrás de cada apellido y su respectivo escudo familiar. Recién entonces uno entiende el por qué los notables se atrincheraban detrás de su título y su dignidad estaba atada al prestigio de su familia. Salvando la distancia es lo mismo que sucede con aquello de tú no sabes con quién estás hablando. En el caso de la tradición de Palma, viendo que era imposible un acuerdo, sugirieron que fueran ante el virrey, la máxima autoridad. Este, que era amigo de ambos, decidió enviar la controversia a España para que fuera resuelto desde la península. Naturalmente, ello supondría gastos y trámites. No les importó la dignidad y el prestigio nobiliario que estaba de por medio. Y el tradicionista dice que el fallo dirimente llegó después de 2 años. Bueno, la justicia siempre tarda mucho, digamos, hasta este tiempo, ¿no? Y que el vencedor celebró con un espléndido banquete, aunque, abro la cita, no existía ya ni un clavo de los coches, porque estando los vehículos tanto tiempo en la vía pública y a la intemperie, no hubo transeúnte que no se creyera autorizado para llevarse siquiera una rueda, ¿no? Conclusión irónica de un litigio con el que sale a la luz los afanes de distinción y supuesta superioridad, recreación de un incidente y a la vez crítica discreta. Ese es el humor invalorable del narrador, aporte que solo encontraremos décadas después en la narrativa de Alfredo Bryce Echenique. Bueno, gracias. Bien, gracias, Dorwara. Y abrimos una rueda de preguntas. Pueden indicar levantando la mano con una señal alguna de las preguntas que se van a hacerle al doctor Warak.
Bien, en contra de las formas, voy a tomar la palabra y hacerte una pregunta, doctor Sí, sí, claro. Guara, ¿Cómo no? sobre esa. En relación al tema, algo que llama bastante la atención con el caso de Palma y se veía mucho en el análisis que presentaste. Perú es un país muy dividido, con muchas distancias sociales y fragmentaciones regionales, ¿no? ¿Cómo logran estos elementos creados por Palma cruzar esas distancias, esas fronteras? ¿Cómo ves ese tema en una escala nacional, en una escala de diversas clases sociales y diferencias culturales en el país? Ya, yo quiero señalar dos cosas. La primera es que Palma sabe contar, cosa que es bien, no era fácil encontrar en el siglo XIX, ahí hasta, bueno, a ver, uno de los que después vamos a encontrar relatos interesantes es con Valdelomar, y antes con Clorinda Mattol, una de las mejores novelas del siglo XIX. Pero entonces Palma destaca inmediatamente, ¿no? Entonces, pero por otro lado, hay que decir que hay un factor de identificación cultural, racial, ¿no? Que este personaje rescate lo criollo, o sea, la herencia criolla de alguna manera estaba enlazada, enhebrada por la imagen que se tenía de los españoles, de los conquistadores, y entonces, caramba, por ejemplo, Carvajal, en Carvajal yo recuerdo haber leído cuando destaca que a pesar de sus 80 años, prácticamente es un Ujú, héroe, pues a pesar de ujú. sus 80 años, cruzaba a caballo, ¿no? La cordillera de los Andes. Entonces, imagínate, entonces mencionar eso lo pone como un héroe, ¿no? Ahora, y lo segundo que quiero decir es que a mí me parece que ha habido una deformación en el sistema cultural y educativo de hace años en nuestra república, especialmente en el siglo XX. ¿Me refiero a qué? A que se presenta a Ricardo Palma. Fíjate, no es que yo tenga nada contra Ricardo Palma, yo soy miembro del Instituto de Estudio de Ricardo Palma y he publicado varias cosas sobre él, pero se le presenta como el personaje que sintetiza, ¿no? La idea de república, la idea de sociedad integrada y que es el mejor representante, pero el problema de Palma es que Palma especialmente lo que hace es mostrar los aspectos desde la perspectiva del criollo, pero sobre el mundo andino, sobre el mundo indígena o sobre el mundo amazón, él no toca ese tema. Claro, es cierto que a él más le interesaba ya, como una cuestión de tema personal, le interesaba Lima, porque él ha vivido en el cercado de lo que hoy es el cercado de Lima, cerca del mercado, de lo que es hoy en día el mercado central, pues no, entonces toda esa zona, entonces ese mundo, y encima de eso ha tenido personas, de familiares que le contaban historias, entonces estos relatos orales que él sabe contarlos, pero básicamente recrean el mundo virreinal y las primeras décadas de la República, pero él no trata los temas que tienen que ver, por ejemplo, con la situación de los indígenas, ¿no? Que trabajaban en las minas. Ya, ese tema no lo toca. O la situación de los afrodescendientes, ¿no? En la costa, en las zonas de Cañete, Ica, toda esta zona, tampoco toca ese tema, ¿no? Sin embargo, son temas interesantes dentro de la configuración de lo que es la república, de lo que es la nación. Entonces, creo que ha habido un sesgo de tal manera que se le identifica a Palma erróneamente como la figura que sintetiza la idea de república, la formación de la república. Creo que su aporte es importante, pero no es el único. Y yo creo que justamente en la literatura peruana se complementa o viene a complementar esta visión de lo que es la cultura, de lo que es la otra realidad cultural. Esto se viene a integrar recién con Arguedas. Arguedas sí explora esto. Ojo que Arguedas tampoco es indígena, no es el indígena, no es la voz del indígena que habla, pero como nunca antes, en este caso, en el caso de Arguedas, Arguedas se identifica, es como si él tomara la voz de los indígenas. Recordemos que en los ríos profundos, por ejemplo, cuando se menciona esto, él va a tener, el niño Ernesto va a tener una pelea con otro que le ha desafiado, etcétera. Entonces él ¿cómo se dice?
invoca a una deidad que no es la deidad cristiano-católica, sino es el Carhuarazo, es la religiosidad ancestral que todavía estaba latente y que todavía, creo yo, y eso en Abril Rojo de Santiago Roncayuelo también lo puedes ver, cómo la religiosidad ancestral ha enraizado. Es cierto que puede haber un sincretismo religioso, pero todavía existe eso, ¿no? Si no, nada más veamos por qué se hace la peregrinación al Coyuriti, ¿no? ¿Por qué se hace esta peregrinación? Es que ese cerro, esa montaña sigue siendo una persona, un ente, una deidad que transmite energía. Eso está presente en ellos, ¿no? Ahora, por sincretismo religioso, naturalmente la Iglesia Católica se dio cuenta de esta religiosidad central que todavía vivía. Santiago Roncayuelo, en esta novela que te he mencionado, Abril Rojo, dice, cuenta un sacerdote precisamente que nos engañaron, dice, venían aquí, se bautizaban, venían a las misas y todo, pero en el fondo todavía seguían atados a su religiosidad ancestral. Bueno, ¿quién ha investigado sobre eso? ¿Quién ha tratado sobre ese tema? Eso es parte de nuestra realidad cultural, a eso voy yo. Son espacios culturales que todavía no se han tratado del todo, salvo lo de Arguedas y algunos otros narradores importantes, ¿no? Bueno, no sé si ya te di respuesta a la pregunta. Bien, gracias, Eduardo, por la respuesta. Tenemos unos minutos para recoger alguna pregunta más en el caso de llegar a esta. Bien, bueno, gracias, profesor Huarac, por la presentación. Vamos a continuar en esta mesa con la presentación del doctor Osvaldo Holguín sobre independencia y libertad en Ricardo Palma, ¿no? Y el doctor Osvaldo Holguín es profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado los libros Tiempo de Infancia y Bohemia, Ricardo Palma 1833-1960, Páginas sobre Ricardo Palma, Poder, Corrupción y Tortura en el Perú de Felipe II, y Cafés y Fondas en Lima, Ilustrada y Romántica. También artículos en revistas peruanas y extranjeras. Ha editado Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, Los Cronistas del Perú, coeditado la correspondencia inédita de Lora Rodríguez dedicado a Ricardo Palma. Es miembro número de la Academia Nacional de la Historia y de la Academia Peruana de la Lengua y del Instituto Ricardo Palma. Dejo con la palabra al doctor Osvaldo Holguín. Adelante, doctor. Participar en este encuentro de investigadores. Felicito a la universidad por organizarlo, por promoverlo. Y bueno, voy a ocuparme efectivamente de un tema muy amplio, la verdad, el tema de independencia y libertad en Ricardo Palma. En primer lugar, debemos tener en cuenta que Palma vivió mucho, 86 años, pues nació en Lima en 1833 y murió en Miraflores en 1919. Fue fundamentalmente un hombre del siglo XIX, en el cual transcurrió gran parte de su vida. Y todos somos conscientes de la importancia de Palma en la literatura peruana. Con todas sus limitaciones y todas las atingencias que se le hagan, Palma no deja de ser admirable por muchas razones, como no deja de ser reconocido como el más importante escritor peruano del siglo XIX. Por lo mismo, sobre Palma hay muchísimos trabajos, muchísimas investigaciones. Son verdadera legión los estudiosos, ¿no? Los palmistas,
Y el tema de la independencia ha sido también pues, enfocado por varios investigadores, entre los cuales quiero recordar a Augusto Tamayo Vargas, Isabel Tozán, nuestro colega Ricardo González Vigil, y en los últimos 10 o 15 años, Sandro Chi. También debo precisar al inicio de esta disertación cómo Palma nació solo 9 años después de Ayacucho. Es decir, de niño y de adolescente y de joven, conoció personalmente a muchos veteranos de la independencia. Y no solo patriotas, sino también veteranos que habían peleado por el rey, ¿no? Incluso en Ayacucho. Que fue el caso, por ejemplo, del famoso comediógrafo Manuel Asensio Segura. Entonces, pues, la independencia era recordada como algo reciente y se celebraba con grandes ceremonias, desfiles y todo tipo de actividades culturales también, por lo menos en 2 fechas anuales. El 28 de julio y el 9 de diciembre. Esta última, obviamente, por ser el aniversario de la batalla de Ayacucho. No estuvo equivocado Palma cuando, mucho tiempo después, dijo que su generación era la de los hijos de los hombres de la independencia. Porque efectivamente, los que participaron en la guerra de independencia dieron vida a muchos peruanos en los años 1820 y 1830. Entonces, además Palma, y es otro dato que vale la pena tener en cuenta, fue miembro de una generación de jóvenes, adolescentes, que se inició en la literatura imitando a los románticos europeos, especialmente a los franceses y a los españoles. En nuestra historia literaria, esa generación es la generación romántica, y a ella pertenecen Palma, Corpancho, Márquez, Salaverry, Cisneros, Juan de Arona y muchos más. También a esa generación pertenecen hombres de mucho significado en la vida nacional, tales como Miguel Grau, Manuel Pardo, Andrés Avelino Cáceres, entre muchos más. Y fue una generación colmada de ideales, ¿no? De ideales, no solo debido a su juventud y a su tempranísimo inicio literario, sino también debido a que el romanticismo sembraba en ellos esos ideales. Ideales de libertad, de justicia, ideales de solidaridad, ¿no? Es decir, unos ideales que ciertamente se adentraron en estos jóvenes, manifestándolos ellos a través de sus obras, ¿no? Especialmente de su poesía. Más tarde, mucho tiempo después, Palma vivió los tiempos más bien del positivismo, de la literatura realista o de la literatura naturalista, e incluso llegó a conocer y a tratar e incluso admirar a Rubén Darío, el gran líder de los modernistas, ¿no? Bien, esta generación pues es muy importante en la vida cultural del Perú, especialmente en la historia de la literatura peruana, porque
tuvieron los románticos, Palma y compañía, el ideal de escribir una literatura propia, una literatura peruana. Es decir, tuvieron un ideal nacionalista, pues pensaban que el Perú también debía tener su propia literatura, al igual que la tenía Francia o Alemania o Inglaterra. Los ideales liberales, pues, y los republicanos, ¿no? Además de los ideales igualitarios, por así decir, penetraron profundamente en sus neuronas, en su cerebro, ¿no? Haciéndolo en todo momento un difusor, ¿no? Y un continuo loador de estos ideales en la vida peruana. También debo decirles que la obra de Palma es muy diversa y la independencia y la idea de libertad están ambas presentes no solo en sus tradiciones, sino también en su poesía. Pero además, en algunas obras dramáticas que escribió él siendo muy joven, ciertamente en el género biográfico que también frecuentó, en el ensayo histórico y en un largo etcétera, ¿no? Es decir, hay continuas y diversas menciones y referencias y desarrollos del tema de la independencia en muchos géneros y en muchos documentos, incluso administrativos, ¿no? Del propio Palma. Bien, entonces, hecha esta presentación, debo decirles que puede afirmarse que Palma fue un absoluto creyente de tales principios y de tales instituciones. Como es lógico y comprensible, fue en la juventud cuando él se expresó con el mayor convencimiento y no pocas veces en tono confrontacional, ¿no? En relación a estos valores, que eran valores heredados directamente de la independencia, introducidos en el país, consagrados en las constituciones y una y otra vez referidos en las ceremonias cívicas. Para Palma, yendo ya un poco más al grano, la independencia fue un hecho natural, por lo mismo plenamente justificado. Nunca dudó Palma de su legitimidad, vale decir, del derecho de los americanos a gobernarse libres de la tutela española. Así, el tiempo y los hechos de la independencia tuvieron en su pensamiento el más alto sitial en la historia del Perú, de ningún modo supeditado a cualquier periodo. Obviamente en el tiempo de Palma se sabía aún muy poco de la época prehispánica del Perú. Y gracias a Prescott, el notable historiador norteamericano, se conoció vastamente, ¿no?, la conquista del Perú. Pero el virreinato durante mucho tiempo fue un largo periodo bastante oscuro, bastante desconocido, plagado de sombras, ¿no?, y de misterios. En cambio, la independencia, por las razones que he expresado al inicio de esta disertación, era el tiempo más próximo y por lo mismo acerca del cual mucho se podía decir y se decía, como también mucho se empezó a escribir. Pero se empezó a escribir sobre la independencia solo cuando las luchas entre los caudillos amainaron, vale decir, ya avanzados los años 1840 y 1850. Y después, en los años 60, apareció la gran obra de Mariano Felipe Pasoldán, ¿no?, La historia del Perú independiente, con lo cual pues la independencia quedó notoriamente consagrada como el periodo acerca del cual los peruanos podían expresarse con más solvencia. En el imaginario romántico de Palma,
especialmente durante su juventud, la independencia fue el tiempo heroico, fundacional del Perú republicano, y por lo mismo digno de perpetua admiración. Pero también, para no incurrir en anacronismos y objeciones críticas posiblemente poco sostenibles, debo recordar que las obras de Palma Palma escribe desde los años 1850, es decir, cuando tenía pues 17, 18 y más años, hasta el fin del siglo XIX. O sea, empieza cuando no existía historiografía peruana, prácticamente, no la existía, y termina de escribir hacia 1900, entre el siglo XIX y el siglo XX, cuando precisamente, como acabo de recordar, la historiografía de la independencia había de alguna manera inaugurado, ¿no?, nuestra historiografía nacional, ¿no? Nuevamente debo mencionar el trabajo extraordinario de Mariano Felipe Pazolda. Esta situación de ausencia de libros, de bibliografía, de fuentes, explica los silencios de Palma, ¿no?, en sus obras, que sin embargo no son los que por falta de información a veces, ¿no?, gratuitamente se le atribuyen, ¿no? Por ejemplo, el tema de Túpac Amaru. Y menciono a Túpac Amaru porque cuando Palma era aún un adolescente, bueno, no tanto, cuando tenía 20 años, publicó un folletito titulado Corona Patriótica, conteniendo alrededor de 20 biografías, ¿no?, de personajes de la independencia. Uno de ellos, Túpac Amaru, ¿no? Uno de ellos, Túpac Amaru. Entonces, Túpac Amaru sí estaba en el imaginario peruano, ¿no? A pesar de que sobre él, pues, aún no existía un libro, ni mucho menos, pero se le tenía presente, ¿no? Se le tenía presente en la memoria colectiva, ¿no? Y fue materia, reitero, de una breve biografía, breve pero elocuente biografía, de este joven de 20 años que la consignó en su Corona Patriótica. Voy a dar algunos ejemplos del significado de la independencia en los textos de Palma. Por ejemplo, en el campo de la poesía, ¿no?, en el género de la poesía. Numerosas, ¿no?, muchas. Yo diría que 10 o 15 o 20 poesías juveniles, ¿no?, hizo Palma en loor de la independencia, ¿no? Muchas de ellas durante el primer gobierno de Castilla, ¿no? Al igual que otros jóvenes como él, que pertenecían al mismo grupo, a ese grupo que ya muy adulto llamó el mismo Palma la bohemia de mi tiempo, ¿no?, la bohemia romántica. Palma empezó su carrera literaria escribiendo versos, ¿no? Y entre ellos, debo mencionar, ¿no?, así rápidamente, este que es notoriamente patriótico, ¿no? Se titula A mi patria en el aniversario de la independencia, Lima, 1850. Otro, del año 51, tiene un título semejante, ¿no? Y Palma, en este del año 51, solo había cumplido 18 años, ¿no? En estos versos breves, pero muy tonantes, muy patrióticos y de una alta, digamos, una alta calidad, digamos, cívica, Palma manifiesta su decidida creencia en el porvenir de América, no solo en el del Perú, ¿no? A veces incluso el Perú cede su lugar al continente, ¿no? Se habla, no lo hace solo Palma, también otros románticos, se habla en algunas ocasiones mucho más de América que del Perú. Y también revela su firme compromiso con la libertad, su rechazo a la monarquía y a todo intento de tiranizar el Perú. Termina con una vibrante exhortación. Pueblo, la enseña de un rey aquí flamear no se vea. La libertad tu Dios sea.
y su altar solo la ley. Y comprenderá el tirano que esclavizarnos intente, que el Perú es independiente y el pueblo es el soberano. Bien, el patriotismo de Palma se mezcla sin dificultad con su ideología, ¿no? Y esta, la ideología patriótica de Palma, aprovecha las circunstancias favorables para expresarse con toda decisión. Para el teatro escribió muy joven Palma 4 dramas y algunas breves comedias. De los 4 dramas que escribió, 2, ¿no?, tuvieron como escenario, ¿no?, el tiempo de la independencia. El primero de ellos se tituló La muerte o la libertad, ¿no?, del año 1851. Melodrama patriótico en 3 actos, ¿no?, en prosa y verso. Y se estrenó, ¿no?, se puso en la escena del Teatro de Lima con motivo de las fiestas patrias de ese año. Muy aplaudido fue este drama, incluso mereció una segunda puesta en escena, ¿no?, con motivo del aniversario de la batalla de Junín, o sea, el 7 de agosto del mismo año 51. Pero el más importante de todos los dramas de Palma fue el último, el titulado Rodil, ¿no?, en el cual pues también la independencia es el gran telón de fondo de los hechos, ¿no?, que se presentan, ¿no? Donde Rodil, ¿no?, el jefe español del Real Felipe, ¿no?, que los patriotas no habían logrado capturar, ¿no?, disputa con su hijo, sin saber que su hijo, ¿no?, los amores de una joven guinea, ¿no? Triunfa ciertamente el hijo de Rodil, que es un patriota, se descubre que Rodil es su padre, se dan un abrazo y acaba pues el drama muy a la manera romántica, ¿no?, con gran aparato y con abrazos generales, habiendo superado todos los momentos de clímax, ¿no?, y de ruptura que habían transcurrido previamente. También está en otro género, en el género del ensayo histórico, podríamos decir, como les refería, La corona patriótica de Palma del año 53. Bueno, pero pasan los años, ¿no?, y ya se vuelve un tradicionista admirado, famoso, y escribe un ensayo histórico, tratando de ser muy, muy fiel a los documentos y a la verdad histórica, titulado Monteagudo y Sánchez Carrión, ¿no? Ensayo histórico del año 1877, en el cual, ¿no?, se atreve a cuestionar el prestigio de Bolívar, pues dice que Bolívar posiblemente conoció, ¿no?, cómo fue el fin de los días de Sánchez Carrión, ¿no? Es una historia un poco complicada, que Palma aseguró haber escuchado de muchas personas cuando fue joven, incluso cuando fue niño, y se atrevió pues a ponerla por escrito, ¿no? En Monteagudo y Sánchez Carrión aseguró que fueron los liberales de Lima, presididos por Sánchez Carrión, quienes asesinaron a Monteagudo, y que más tarde, un general de Bolívar asesinó por envenenamiento al propio Sánchez Carrión. Como ustedes imaginarán, esto suscitó un debate, ¿no?, una polémica continental, ¿no? En muchos países, sobre todo los bolivarianos, atacaron a Palma y Palma tuvo que defenderse. Y bueno, sin embargo, esto no se olvidó durante mucho tiempo y de alguna manera a Palma le sirvió para no introducirse en temas sobre los cuales era muy difícil cambiar la verdad, ¿no?, hasta ese momento reconocida.
Creo que me quedan pocos minutos, estimado Iván, me parece que no más de 5, ¿no? Puedes continuar, ¿eh? Sí. Sí, continúa. Hablando de las tradiciones, algunos números. Ustedes saben que son alrededor de 400, pero de ellas alrededor de 15 o un poco más se refieren total o parcialmente a los hechos ocurridos entre 1780 y 1821, ¿no? Hechos vinculados a la independencia. Pero 40 adicionales ocurren entre 1821 y 1826, ¿no? Esta última cifra, 40 tradiciones que transcurren en 5 años, ¿no? Es una cifra muy significativa, dados los pocos años, ¿no? Que comprenden estas 40 tradiciones. Estas tradiciones se ocupan de casi todos los más importantes hechos y acontecimientos de la independencia, desde las últimas décadas del siglo XIX, del siglo XVIII, hasta su definitiva consolidación en Ayacucho, ¿no? Bien, constituyen un cuadro de estirpe nacionalista, republicana y liberal, ¿no? Con algunos toques románticos y folclóricos, ¿no? Por ejemplo, la referencia a los pregones de Lima que ha mencionado el doctor Guara, ¿no? Y folclóricos, ¿no? Con abundante material anecdótico. Las tradiciones transmiten la vitalidad del sentimiento emancipador, los gestos y actitudes memorables de los patriotas, hayan o no sido líderes. La participación de gentes de diverso color y economía en el esfuerzo preparatorio y en la lucha militar. Las difíciles condiciones en que se dieron campañas y batallas, etc. Y todo ello sin menosprecio de los partidarios del rey, cumplidores del deber. Por cierto, la estética y la sensibilidad románticas y los valores caballerescos que compartía Palma desempeñan un papel importante en esa visión e interpretación. Es más, no hay en nuestra literatura obra que con mayor aliento vital y magia narrativa transmita lo que fue la independencia como logro del conjunto social y no solo de tal o cual caudillo o fuerza militar. Al respecto, debe recordarse que Palma y los de su generación amaron mucho la historia del Perú, en especial la de la independencia. Admiraron a sus actores y en prosa y en verso recrearon sus episodios. Su patriotismo se nutrió de los recuerdos de los viejos, de los relatos y memorias que, deslumbrados, escucharon a los que habían sido contemporáneos de Abascal, de Pezuela, La Serna, San Martín y Bolívar. De esa manera contribuyeron las tradiciones de Palma a edificar la nacionalidad. Finalmente quiero mencionar muy de pasadita un famoso debate, por así decir, que Palma protagonizó en 1886, cuando él tenía pues 53 años, a raíz de la publicación en Lima de un libro de historia del Perú escrito por un padre jesuita español, el padre Capa. Ese libro contenía muchas acusaciones a los líderes de la independencia y bueno, en pocas palabras los dejaba muy mal parados, ¿no? Entonces Palma desató, ¿no? Fue el iniciador de una campaña mediática, ¿no? Contra ese sacerdote, contra su libro y contra los jesuitas en general, ¿no? Con tal motivo, por así decir, Palma se coronó como un gran defensor de la historia peruana de la independencia, ¿no? De la historia, por así decir, oficial, que reconocía sus valores, ¿no? Y el heroísmo de sus participantes. No quiero abusar de todos ustedes, ya me estoy pasando bastante el tiempo que me han asignado. Les agradezco mucho la atención. Gracias al doctor Holguín por su presentación y igual abrimos una rueda para preguntas, comentarios al doctor Holguín. Igual podemos levantar, ¿no? Haciendo una señal, levantando la mano y podemos darle la palabra a quien desee hacerlo.
El doctor Guara puede intervenir también, ¿eh? En la misma. Haciendo preguntas a Osvaldo. Bueno, yo quiero hacer Sí, un comentario rapidísimo que bien. termina con una pregunta. Nosotros, bueno, yo felicito al doctor Holguín la exhaustividad con la que da una serie de informaciones sobre sobre la independencia, las publicaciones, pero quizás nosotros, los de literatura, somos muy exigentes en lo que se refiere a, digamos, a la denominación de lo que es, digamos, poesía, ¿no? Y me remito a un autor muy conocido como es Octavio Paz, que habla mucho de la diferencia entre versificadores y poetas, ¿no? Entonces él recoge toda una larga tradición de este debate, porque lo que pasa es que ha habido producción que tiene que ver con la independencia de muchas personas aficionadas, digamos, a la literatura, que han escrito poemas, han escrito obras de teatro, pero yo recuerdo haber leído que el mismo Palma, en los escritos, de lo que hace memoria de su trayectoria, creo que él mismo no valora, por ejemplo, su producción teatral, ¿no? Él mismo dice que, bueno, hizo esto, pero algo así como que fueron mis amigos, creo que se repitió una vez y no más, dice, ¿no? Poco que él tenía un buen sentido crítico como para saber qué parte de su producción, digamos, no tenía esa misma talla con relación a las tradiciones, ¿no? Sus tradiciones indiscutiblemente, como ya lo dije en la exposición que hice, son de lo mejor del siglo XIX. Creo que él tiene lo que yo llamo el arte de contar, ¿no? Entonces, eso es una cosa destacable. Y por comparación, por ejemplo, yo puedo decir que este poeta del que ya casi nadie habla, que es Olmedo, que hace su famosa Oda a Junín, que creo que todavía veo ahí en los textos escolares, que lo utilizan como un modelo de canto. En realidad, este, es una obra de regular o mediocre calidad, ¿no? Que nadie se dedica a esto. Y el mismo Bolívar, ¿no? El mismo Bolívar que fue el protagonista elogiado ahí en este canto, menciona precisamente digamos, los desaciertos de este poeta. Entonces, por eso digo, este es un debate interesante por desarrollar y por un poco ir decantando los que fueron versificadores en el siglo XIX, estoy hablando. No estoy hablando exactamente de Palma, sino hablo en general de toda la producción literaria del siglo XIX, los que fueron versificadores y los que realmente fueron poetas, ¿no? Y para terminar, solamente como para que se sepa a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, es un poeta aceptable, chocano, pero es más un poeta que va en la línea de la versificación, de la melodía, de la palabra. Nada más revisemos cuántas tesis se han presentado sobre Chocano en las últimas décadas y cuántas tesis se han hecho sobre César Vallejo. Entonces, ahí está la gran diferencia, ¿no? Uno tiene un nivel, cuando estuvo vivo, claro, él era el cantor de América, ¿no? Era lo que hoy llamaríamos un figuretti, ¿no es cierto? Pero pues no, su nivel de trabajo de la metaforización, la capacidad de trascender a través de la palabra acerca de la realidad humana, creo que plantea muchas limitaciones en el caso de Chocano, cosa que no sucede con Vallejo, a quien se sigue estudiando, a quien se sigue, ¿no?, investigando, tanto en América como en Europa, ¿no? Bueno, Gracias, Eduardo. Sí, Osvaldo. puedo decir algo. Sí, por supuesto. Puedo decir algo. Primero, reconocer, pues, que la opinión del doctor Guara, que es la opinión de un estudioso de la literatura, de un experto en poesía, en novela, en drama y muchas otras cosas. Mientras que yo soy un simple historiador, un historiador que trabaja
con poesías buenas, mediocres o malas de los personajes históricos, en este caso de Palma, ¿no? Es verdad que la poesía juvenil de Palma manifiesta muy poca calidad, ¿no?, literaria. Tan poca calidad que podría llamársele en algunos casos un simple versificador. Pero yo no voy a ese tema, no es mi intención, ni estoy en condiciones de evaluar la calidad literaria, sino la producción de un joven que con el tiempo se convertiría en un gran escritor y que hizo del tema de la independencia un tema principal en su producción literaria. Incluso en la producción literaria de sus años juveniles, ¿no?, en los cuales pues él ensayaba, ¿no?, se ensayaba como poeta, no siéndolo todavía, ¿no? Eso es lo que puedo decir en defensa de Palma. Gracias, doctor Holguín. ¿Alguna pregunta adicional, comentario? Tenemos unos minutos ahí aún. Hago una pregunta, entonces, ya que nadie levanta la mano. Me llamó mucho la atención y bien interesante la Corona Patriótica de 1853 que mencionas, y esa breve biografía de Túpac Amaru, ¿no?, que es algo de lo que no se habla mucho. Y dentro de los estudios y lo que has visto, ¿tienes alguna idea de las fuentes posibles? Porque en el Perú, es cierto, no se habla mucho de Túpac Amaru, pero en otras partes de Sudamérica sí, ¿no? Si hay algún interés más en el Río de la Plata, en Túpac Amaru, quedan como algunos temas. ¿Y cómo así Palma termina agarrando el tema, ¿no?, y tratando, porque sí es una cosa muy original, ¿no? Bueno, el folletito de 20 páginas, Corona Patriótica, es de 1853, cuando Palma tenía 20 años. Y es un homenaje a la independencia, esa colección de breves biografías de patriotas. Una de esas breves biografías es la de Túpac Amaru, donde bebió la información Palma, posiblemente en una obra muy temprana, ¿no?, de un peruano, José María de Córdoba y Urrutia, ¿no?, una obra titulada Las tres épocas del Perú, una especie de anales, ¿no?, anales, o sea, de apuntes históricos ocurridos año tras año. Entonces, sin duda, este personaje temprano, historiógrafo republicano, José María de Córdoba y Urrutia, mayor, sin duda muchos años mayor de Palma, conoció el tema de Túpac Amaru a través de las fuentes orales, ¿no?, las fuentes orales, porque por tradición oral todos sabemos que en muchas sociedades se han transmitido, ¿no?, noticias históricas, pero también por la información oficial, ¿no? La rebelión de Túpac Amaru constaba, ¿no?, en los documentos oficiales del virreinato, ¿no?, en las memorias de los virreyes, en la documentación militar de la época, porque la rebelión no fue cualquier cosa, ¿no? Fue un gran acontecimiento que movió los cimientos del virreinato, ¿no? Y también, pues, se recordó a Túpac Amaru en los años culminantes del proceso emancipador, cuando se hizo memoria de su ejecución, por ejemplo, ¿no?, el descuartizamiento de Túpac Amaru, que como sabemos no fue así, ¿no? No pudo ser descuartizado, dicen los documentos. Sin embargo, figuraba como un hecho sumamente cruel, ¿no?, cometido por los españoles. Y en esos años del furor patriota de la independencia, los españoles fueron culpados de los crímenes más atroces, ¿no? Hubo un discurso anti-español muy radical, muy extendido,
Y en ese discurso, los actos crueles de los gobernantes españoles figuraban prácticamente en el primer lugar. Y entre esos actos crueles, la ejecución de Túpac Amaru, de Micaela Bastidas y de los líderes de la rebelión en general, ¿no? Entonces, había una memoria, ¿no?, que ponía, digamos, su atención en un sacrificado, ¿no?, por la justicia y eventualmente por la libertad, ¿no? En ese tiempo, obviamente, no existían las visiones que hoy existen acerca de Túpac Amaru, cuando sabemos muy bien que él no buscó la independencia. Él buscó cambios, ¿no?, principales, sobre todo para favorecer a los indios, sin dejar de ser indios vasallos, sino del rey, vasallos suyos, ¿no? Porque él mismo se proclamó inca, ¿no?, como todos sabemos. Bien, gracias, Osvaldo. Ahí, si ¿Puedo hay agregar algo, Iván? Sí, Eduardo, Sí, a propósito sí. de Túpac Amaru, brevemente nada más, quería agregar algo. Yo también, en las clases de historia de hace años, también supe aquello de que su planteamiento era más reformista que precisamente libertario de la independencia, etcétera, ¿no? En eso coincido con Osvaldo. Sin embargo, ¿por qué estoy interviniendo? Porque yo tuve una conversación hace como 6 o 7 años con Juan Ocio, antropólogo, que ustedes conocen, y conversando sobre este tema de lo mesiánico, ¿no? Y entonces conversamos en algún momento sobre Túpac Amaru, y más o menos estuvimos intercambiando opiniones, y lo que sucede es que ahí hay que entender, me parece, que la idea de la expectativa mesiánica en el mundo andino estaba latente, estaba presente. Entonces, cuando sucede el alzamiento, digamos, de rebeldía de Túpac Amaru, Túpac Amaru se ve en una situación, en una circunstancia que él quizás no esperaba. O sea, la población nativa, la población que lo iba a respaldar, quería una postura más radical, ¿no? Y por eso es que se producen todas esas batallas y todo. ¿Pero por qué? Porque precisamente ya no podías dar marcha atrás, y la expectativa de la gente era que justamente Túpac Amaru era ese Mesías que ellos estaban esperando, Mesías, perdón, entre comillas, ¿no? La expectativa mesiánica de que alguien hiciera esto del Pachacuti, o sea, la idea del cambio de la posición de la relación que se tiene entre vasallos y los dominadores. Entonces, esta idea del Pachacuti, de la inversión de las cosas, revive en toda esta población, y entonces Túpac Amaru se ve ante una circunstancia en la que ya no puede retroceder, y que son pues miles de personas que están a su alrededor, y ya pues si él solo quería una reforma, etcétera, la circunstancia lo lleva a una batalla mucho más de mayor dimensión, quiero decir, ¿no? Inclusive el efecto que tiene Túpac Amaru en Bolivia, en la parte norte de Argentina, lo que era Río de la Plata, toda esta zona. ¿Por qué tiene esa repercusión? Precisamente por todo el arrastre que tiene esta expectativa mesiánica. Gracias, Eduardo. Ahí, bien, hemos cubierto las dos ponencias. Lamentablemente, por un inconveniente técnico, no nos pudo acompañar en su presentación el doctor Rafael Sánchez Concha, ¿no? Buscaremos una manera de tener un evento próximamente en que podamos contar con su presentación. Bueno, les doy las gracias a los ponentes, a los asistentes, y concluimos con la mesa Ricardo Palma, Independencia e Identidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias también. Gracias. Muy amable. Bien, adiós.